Comedia renacentista y comedia del arte. La variedad dialectal. Comedia renacentista italiana. El desarrollo del teatro en la Italia del siglo XVI se produce dentro de un medio político dividido, fragmentado, que, en contra de lo que sucederá en países como Inglaterra, España o Francia, que basan su desarrollo cultural en un centralismo más o menos camuflado, caracteriza la comedia renacentista desde los distintos sectores regionales y dialectos que la constituyen. Vimos en el capítulo anterior que más que en justificaciones preceptistas, hay que entender el teatro del Renacimiento como la expresión de un nuevo sistema de ideas, las cuales buscaron su acomodo en los escenarios con las novedades de rigor. De esta manera, sus principales autores no tuvieron especial empeño en desdecir las teorías aristotélicas, sino que pusieron en los escenarios un moderno sentido de la moral de su clase social. Ello lo condujo a la adopción del formato de la comedia, con lo que iniciaron la transgresión genérica clásica. Dejaron a un lado para otro momento la categoría de la tragedia, con el fin de descender a la cordialidad de la comedia, en la cual podían tratar con mayor libertad los problemas de la clase media que representan. La comedia italiana surge cuando dos vectores culturales se concitan y funden. Uno, la idea de restaurar las formas clásicas escénicas como consecuencia del humanismo imperante. Otro, el deseo de hacer evolucionar el espectáculo escénico dentro de evidentes cánones populares, en donde se prefieren los perfiles cómicos a los trágicos. De ahí surge un tipo de obra cuya estructura está relacionada con la comedia latina, más como lógica continuación clasicista que como subordinación a las preceptivas, pues estas aparecen hacia la mitad del siglo, justamente cuando la comedia renacentista alcanzaba su máximo desarrollo. Las 5 características jornadas clásicas responden con exactitud al ritmo de la acción, desde la primera, que explica los antecedentes de la trama, a la quinta y última, que contiene su desenlace. Los actos se corresponden con los episodios, cuyo transcurso se verifica momento a momento, es decir, un seguimiento de la acción al modo de Plauto, pero más recargado de elementos novelescos, en donde la referencia de Boccaccio aparece como un gran telón de fondo. Los temas y personajes del Decamerón, adaptados al siglo XVI, son seguidos por los dramaturgos de entonces, haciendo del escenario un reflejo de los modos de vida y un ejemplo de las buenas costumbres, de las buenas y sobre todo de las malas, lo cual configura un tejido teatral satírico, moralista y a la vez espectacular, que solo avanzando el siglo adquirirá tonos más melodramáticos. La comedia viene a ser, en este sentido, un documento social de primera magnitud, hecho desde los cánones burgueses propios del momento. La comedia renacentista italiana sigue las unidades clásicas de lugar y tiempo. La primera va apoyada en el espacio escénico que para tal género propuso Vitruvio, habitaciones privadas con balcones y vistas que representan hileras de ventanas. En cambio, la unidad de acción se complica con ingredientes inesperados, tal y como ocurría en Plauto, lo que dota al argumento de intrincados y no siempre lógicos vericuetos por donde transcurren los acontecimientos. Ese aspecto fantástico se complementa con rasgos plenamente realistas, como es el uso de los dialectos, que abre mayores cauces de comprensión entre escenario y público, y sobre todo la utilización de la prosa, que siguiendo el citado modelo boccacciano, naturaliza la expresión oral de los personajes. Esto no es óbice para que, a veces, se intentase el uso del endecasílabo. También en el Dramatis Personae de estas obras encontramos una galería de tipos de marcado acento realista, algunos de los cuales pasarán a engrosar las filas de la comedia del arte. Criados, jóvenes enamorados, cortesanas, padres severos, soldados, rufianes, campesinos incultos, incluso figuras singulares, como el pedante, afirma nuevamente el paradigma boccacciano de donde salieron. Las novedades más importantes respecto de la comedia clásica pueden estar en la entidad del prólogo, entre el modelo plautino lleno de información y el terenciano con sus notas polémicas propias de los ambientes teatrales. Los nuevos prólogos se acercan más a la segunda modalidad, aportando a la vez el satírico tono decameromiano y el más divertido y directo del antiguo juglar. Principales obras y autores. Aunque a finales del siglo XV se estrenaron bastantes comedias enmarcadas con el moderno sentido humanístico, no pocos historiadores hacen coincidir la presentación de La Casaria de Ariosto el 5 de marzo de 1508 en el Palacio Ducal de Ferrara con el nacimiento de dicho género. Pero quizá ningún espectáculo de la modernidad y espíritu innovador de La Calandria, escrito por el futuro cardenal toscano Bernardo Dovici de Bibbiena, que tuvo lugar en Urbino en febrero de 1513.
Es la primera vez que se conocía la escena a vista, corpórea y con relieves. Los menecmos, en adaptación libre representada en Ferrara, localizaba la acción en Roma, pero alude a los orígenes plautianos de Modena. La obra utiliza levemente la línea argumental de los mellizos separados desde la infancia, aunque carece de la línea estructural de la comedia maquiaveliana. Sí abunda en rasgos eróticos, incluso inmorales, y sorprendentes efectos escénicos. Fue muy representada en su momento. Podemos hablar de una primera generación de textos de comedias debido a los tres grandes autores de la primera mitad del siglo XVI, Maquiavelo, Ariosto y Aretino, seguidos de una pléyade de obras y autores que se internan en la segunda mitad con total aceptación. Nicolás Maquiavelo con La Mandrágora y Clisia, además de otras traducciones y obras quizás perdidas, constituye un modelo de la comedia renacentista, que dentro de los parámetros del género en ese periodo plantea situaciones hasta el momento desconocidas en los escenarios. El argumento de La Mandrágora es el siguiente: el joven Calímaco está enamorado de Lucrecia, casada con Nicias, hombre recto y juicioso, aunque un poco simple y mucho mayor en edad que su esposa. El matrimonio tiene el problema de la falta de hijos, sobre lo que el malicioso Ligurio va a aconsejar que el marido vaya a tomar unos baños. La trama consiste en llevar a Calímaco hasta el lecho de Lucrecia, aunque, eso sí, dentro de la mayor legalidad. Para ello idearán un oportuno engaño, en donde el joven amante se hará pasar por médico, que precisamente utilizará mandrágoras para sus remedios. Además de la treta, deberán convencer sin demasiado esfuerzo a la madre de la esposa y a Fray Timoteo, que verá con buenos ojos la obra de caridad a cambio de una suculenta limosna. En este esquema se pueden advertir pues temas tan renacentistas como la libertad del amor, rompiendo barreras, moralizando bajo una sólida y divertida norma. Si bien todo ello refleja su procedencia clásica, remueve el sistema dramático modernizándolo hasta extremos insospechados. Ludovico Ariosto, además de su personalidad de poeta de gran renombre, escribió para la escena obras muy estimadas y representadas en su momento: Arquilla, Los Supuestos, El Nigromante, El Lector de Libros Prohibidos, La Alcahueta y Los Estudiantes, entre otras. El tercer gran dramaturgo de este periodo es Pietro Aretino, con textos como La Cortesana, Atalanta, El Hipócrita, que es un posible precedente del Tartufo molieresco, e Il Marescalco. Los autores y obras más representadas de la comedia italiana siguen, por regla general, la influencia de La Mandrágora, cuyo modelo permanece durante tiempo. Cabe citar en este amplio campo a Giovanni Battisticelli con La Sporta, a Anton Francesco Grassini llamado Il Lasca con las farsas Il Frate, La Monica y la Giostra, y 7 famosas comedias: La Gelosia, La Espiritita, La Estrega, La Sibilla, La Pinzochera y Parentadi y La Arsicocolo. A Giovanni Maria Secchi, notario y comerciante de lanas, produjo comedias siguiendo el estilo maquiavélico, como El Búho, probablemente su mejor obra. A Francesco Bello, tenido por el más inmoral de estos dramaturgos, con El Pedante; a Aníbal Caro con Gli Stazionari; Sforza Odi con Erofilomancia y Morti Vivi y Prisionero de Amor. Otras obras muy representadas han llegado a nuestros días, ocultas en el misterio del anonimato, como La Veneciana. También lo fue, y mucho, La Pellegrina, de Girolamo Bargugli; Le Amor Constante y Le Sandro, de Alessandro Piccolini. Lorenzo de Médicis, más conocido por Lorenzanzio, dedicó asimismo parte de su turbulenta existencia a escribir comedias, como Aricioda. Giambatta della Porta fue prolífico autor, con obras como La Fantesca, La Olimpia, El Astrólogo o La Cintia. El heterodoxo Giordano Bruno, que se preocupó tanto por el teatro que llegó a teorizar sobre él con absoluta precisión, estrenó con éxito la citada El Candelabro. Su argumento gira en torno a la evolución de un viejo homosexual a heterosexual, dentro de un conflicto de amores. La crítica ha destacado la presencia del tipo del pedante, en donde centra su ironía el autor. La obra, que no tiene los tintes de espectacularidad del momento, pone de relieve los más grandes defectos de la sociedad de la época, sobre todo los que tratan del poder religioso y de la superstición. Orígenes de la comedia del arte. Siguiendo por las tendencias populares del mimo latino y de los giaculatori, que tuvieron cierto arraigo en las farsas de sacros representaciones, la comedia se apoyaba cada vez en el movimiento, la burla y la improvisación. De la comedia pastoril que citábamos en el capítulo anterior, surgieron temas campesinos en donde el actor tenía absoluta libertad tanto para su interpretación como para amoldar los textos de las obras a su propio lenguaje. Estamos en un momento en que la literatura deja paso a la improvisación escénica.
dentro de una significativa tendencia popular. Y es entonces cuando el poder catalizador del artista creador define unas líneas que tendrán desarrollo espectacular en los siglos XVII y XVIII. Angelo Beolco, llamado Ruzzante, de sus primeras representaciones en la Venecia de 1520, con su pequeño grupo que, procedente de Padua, se introduce en círculos humanistas actuando en palacios de los grandes del lugar. En 1529 era contratado por el mismo duque Ercole di Este para representar en Ferrara. Beolco es un típico representante del teatro renacentista, con labor literaria propia de la comedia humanista, que sigue dividiendo las obras en los tradicionales 5 actos, y un trabajo práctico que sirve de lanzamiento de lo que después se llamaría comedia del arte. Tan precisa denominación no se dio hasta el siglo XVIII, justamente cuando la principal característica del género, la improvisación, había dejado de existir. La creación del personaje de Ruzzante por parte de Beolco, tipo por el que se conocería en todos los escenarios, define a las claras sus logros artísticos. Destaca el peculiar carácter campesino, en donde junto al lirismo de su origen se confunde el ingenio y malicia del hombre, que tiene para sobrevivir en un medio urbano hostil. Para determinar el origen de la comedia del arte, se ha echado en falta una precisa documentación. No obstante, el descubrimiento de buena cantidad de kanobashi, que son guiones o esquemas de la acción sobre los que improvisaban los actores, auténticos núcleos de las obras, fue facilitando la ordenación e interpretación de los primitivos materiales sobre los que construir la génesis de estas comedias. Por ejemplo, los 50 publicados por Flaminio Scala en 1611, los recopilados por Antonio Passanti en 1699, el manuscrito de Biancolelli o el Sibaldone del padre Plácido Adriani. Algunos de esos kanobashi aparecen repetidos o transformados en siglos posteriores. En cualquier caso, esos materiales no indican puras improvisaciones, sino que a veces están repletos de diálogos muy precisos y acabados. Más adelante trataremos de la naturaleza de estas obras. Al aceptar en líneas generales que las fuentes de la comedia del arte están en el mismo teatro, otra serie de elementos componen y matizan las primeras noticias que existen sobre su carácter específico. Son estos: los dibujos que ilustran viejos libritos, las escenografías y los centones, hallados de ese periodo inicial. Centón es una especie de breve texto redactado por un actor que contiene todo un repertorio de pequeños diálogos, monólogos, acciones de humor prefijadas, a la vez que ciertas notas documentales y legales. El propio Goldoni hablará de ellos dos siglos después y del interés de lo que pudo cotejar con su juventud merced a viejos comediantes. 3 son las principales hipótesis sobre la presencia de tan singular género. La primera es la basada en el elemento regional. Trataríase de una evolución de las formas populares del teatro latino, como el mimo y los jaculatori. La segunda se apoyaba en el elemento carnavalesco. En este sentido, las máscaras sugerían la procedencia de la fiesta de carnaval, junto a las celebraciones rituales que en ella concurren. La tercera vendría como simple transformación de la comedia latina, lo que Sanesi llamó la vulgarización de las comedias de Plauto y Terencio, teoría poco aceptada en la actualidad. Características de la comedia del arte. De cada una de las anteriores hipótesis, sean o no ciertas en toda su extensión, surgen otras tantas características fundamentales de la comedia del arte. Número 1. Tipificación dialectal. Los actores interpretaban aportando todo un bagaje de conocimientos y saber popular, en donde el idioma jugaba principal papel. La vieja división regional italiana, que origina toda una rica variedad dialectal, es así aportada a este tipo de comedia popular. La tradición y la lengua marcan la procedencia bergarnesca de Arlequín y Brighella, el origen napolitano de Pulcinella, la ascendencia veneciana de Pantalón o boloñesa en el caso del Doctor. De esta manera, los actores fueron especializándose en cada uno de estos tipos, funcionando sus rasgos localistas como inspiradoras notas de humor. Caracterización del personaje. Cada uno de los más importantes tipos de la comedia del arte tiene su máscara, que ha ido conformándose a lo largo del tiempo. Tales máscaras, cuyos orígenes pueden remontarse a las más del primitivo teatro latino, definen nítidamente en su elemento carnavalesco la entidad de cada personaje. Habría que añadir en este punto la propia personalidad del vestuario, los anteriores rasgos dialectales y la entidad definidora de cada uno: glotonería, desconfianza, pusilanimidad, concupiscencia, etc. Improvisación. Aunque ya existían improvisaciones en las atelanas y mimos, los actores de la comedia del arte lo hacían sobre esquemas o argumentos predeterminados en los kanobashi. Muchos de ellos procedían de textos antiguos.
adoptando sus tramas en beneficio de las nuevas formas imperantes en la escena renacentista. Al fondo del tablado, tras el foro, se colocaba un libreto en donde los actores cotejaban las entradas y salidas que debían efectuar, aunque los diálogos podrían variar o evolucionar según la habilidad e inspiración de los cómicos. Junto a estas características se han señalado otros elementos que definen asimismo el género. Tales elementos surgen de la propia vitalidad del teatro de la época y de su esplendor. Entonces, el arte dramático estaba necesitado de una dedicación total por parte de sus integrantes. Estos empezaron a agruparse en torno a compañías, haciendo de su trabajo una profesión estable. Ello facilitó el conocimiento y fama de los principales intérpretes, cuya presencia en los escenarios era celebrada por el público. Los espectadores llegaron a identificar al actor con su máscara y se regocijaban con las típicas ocurrencias de tan experimentados comediantes. En situaciones de plena lucidez, un intérprete inspirado modificaba su actuación, añadiendo recursos propios e inconfundibles. Eran los lassi, o especie de escenas más o menos breves, siempre de tono humorístico, que con o sin palabras se improvisaban en momentos determinados. Dichos lassis, definidos a veces como pasaje de bravura, contenían todo tipo de recursos propios del actor: el canto, la acrobacia o la expresión corporal. Se han llegado a delimitar algunos de tales lassi. Se han estudiado los más celebrados por el público, como el de la pulga o la mosca casada, la merienda de cerezas, cuyos huesos se tiran hacia otro personaje, el atranque repetido de un personaje en determinada palabra, los criados atados por la espalda que comen del mismo plato, etc. Estos elementos proporcionan un gran dinamismo a las representaciones, lo que configura un espectacular movimiento general en dichas comedias, con abundantes entradas y salidas, caídas, golpes, equívocos y engaños. Por otra parte, el éxito de estas obras hacía que el público de una misma ciudad quisiera ver un amplio repertorio, trabajado hasta cierto punto imposible, a no ser que se utilizaran variaciones sobre un mismo tema, cosa habitual en la comedia del arte. La necesidad de efectuar giras, llevando modestos decorados, y la obligación de sostener repertorios, obligaba a memorizar más argumentos que diálogos, los cuales irían surgiendo del ingenio del actor. Técnica y estructura. Este entramado de elementos se conjugaba en la representación para la que existía un orden determinado, pese al carácter improvisador del género. Las compañías tenían una especie de director de escena que, pese a dejar cierta libertad de movimientos, creaba un sistema de ejecución que venía fielmente reflejado en un libreto que estaba situado al fondo del escenario. Ese director, denominado concertadore o coraggio o capocomico, era también uno de los intérpretes, generalmente el principal. Al comienzo de la representación solía salir al extremo del tablado junto con su elenco y explicaba el argumento con indicación de alguna novedad escenotécnica o de simple atrezo, pasando inmediatamente a la actuación. Tras ese prólogo se desarrollaba la trama, generalmente en 3 actos, con sus intermedios llenos de música, danza, acrobacias, canciones, mimo y todos los recursos inimaginables en actores de tanta pericia. A grandes rasgos, toda comedia del arte está compuesta por una intriga que se enreda y desenreda sucesivamente, gracias a raptos, engaños, peleas, brotes de locura, palizas, duelos y todo aquello que más pudiera deleitar al público. Las obras se basaban en un canovaccio, que da origen a espectáculos sumamente irregulares, con momentos en donde prima la palabra junto a otros de música, canciones y bailes. Todo unificado gracias al arte del actor, que puede romper el propio discurso textual con los citados lassi. Uno de esos canovaccio podría ser así de sencillo. Sale a escena un rico veneciano y alaba las alegrías del amor. Recibe una carta que le arranca momentáneamente del lado de la hermosa cortesana. Pantalón y su criado Sani cortejan a la abandonada y un noble español aparece como el rival más privilegiado. Escenas de confusiones y palizas, serenatas mal dirigidas, batallas quijotescas se atropellan entre sí. Al final hay una pacífica reconciliación y actores y espectadores se unen en un baile italiano. Los temas de la comedia tenían evidentes identidades. Aunque toman del clasicismo el eje amoroso que sirve para engarzar cualquier historia, participan también de casi todos los géneros dramáticos utilizados hasta la fecha, desde la tragedia a la simple comedia, pasando por la tragicomedia y la comedia pastoril, todos con una clara desconexión con el realismo, al que se acude tan solo para connotar circunstancias de actualidad. Las compañías estaban formadas por unos 10 a 12 actores, a los que se podían unir comparsas del mismo pueblo o ciudad en donde se representaba. Dichos actores, como hemos indicado, disponían de un amplio margen para la improvisación, pero también estudiaban sus trabajos con todo rigor, ejercitándose en todas y cada una de las artes que debían manejar. Existía la tradición del paso de papeles de padres a hijos o de maestro a discípulo, quienes representaban a Arlequín, Briguet,
Briguela o Pantalón. Lo hacían de por vida, en una continuada experimentación del mismo personaje. De ahí que tales tipos no tengan edad, o mejor dicho, tengan la del actor que los acoge. En este sentido, la máscara no solo es condicionante, por cuanto apenas deja ver más que una porción del rostro, sino que forma parte del actor y del personaje. Empieza donde empieza el personaje y acaba donde lo hace el actor. Es un material integrador de dos entes distintos, que se unen en uno solo cuando se instala en un único rostro. Personajes y máscaras. Como hemos visto, cada actor de la comedia del arte constituía un personaje, y cada uno de ellos estaba caracterizado por una máscara. El estudio de estas nos transporta necesariamente al de los mismos personajes, y estos aquellas. El conjunto forma una galería de arquetipos enormemente codificados, con unas características propias e intransferibles que constituyen el conocido elenco de la comedia del arte. Tres categorías se pueden clasificar en primera instancia: los criados, los amos y los amantes. Los criados. El origen del criado es común en todos sus tipos: un campesino pobre que llega a la ciudad y desarrolla su ingenio para remediar el hambre, al tiempo que vive determinadas aventuras, generalmente con un amo ocasional. Es el perfil de los sani, criados, cuya procedencia rural puede justificar su etimología. Sani, quizá diminutivo o despectivo de Giovanni. El más famoso de los sani es Arlequín, astuto y necio criado originario de Bérgamo, al tiempo que ingenuo e intrigante, más indolente que trabajador. Su pobre aspecto caracteriza el vestuario, lleno de parches y remiendos, que solo tardíamente se sofistican con el conocido e impropio traje de rombos. Su astucia se plasma en el trabajo de servir a más de un amo a la vez, y cobrar pues más de un salario, y su necedad en aceptar recibir sin rechistar algo más que el dinero: golpes. La máscara de Arlequín está caracterizada por ser de cuero negro y llevar unos grandes bigotes. La evolución del personaje en la escena francesa hizo que desaparecieran dichos bigotes. El más popular compañero de Arlequín es Briguela, otro sano bergamasco, con nombre que puede proceder de briga, del italiano brigare, engañar. Bastante similar en todo a su compañero, es mejor consejero que aquel, aunque más tentado por el vicio. Es capaz de ofrecer a su hermana al mejor postor, burlándose al mismo tiempo sin piedad de los viejos, para lo que enfatiza su ronca voz. Va vestido de blanco con adornos verdes. Su máscara, llena de ironía, está rematada por una especie de boina. Polichinela, de origen napolitano, define su fisonomía por una estupenda joroba y traje blanco. Es un criado filósofo resignado a su suerte, que no es otra que pasar hambre y sufrir burlas. Tales desgracias las vence cantando. Su máscara es negra y en ella sobresale una importante nariz de gancho. El aspecto y movimiento hicieron fácilmente mudable su persona en marioneta, modalidad que se presenta con harta frecuencia. Su gramática parda lo hace idóneo para animar fiestas locales, haciendo gala de un notable sentido crítico para la política. Su evolución más notoria ocurre en Lyon, en donde se bautiza con el conocido nombre de Monsieur Guignol. Otros criados que tienen presencia continua en la comedia del arte, a veces con espectaculares papeles y máscaras, son Pedrolino, Trufaldino, Scapino, Sganarello, Ganassa, Tartaglia. En mujer, el tipo de criada de Colombina ha sido, a la vez que compañera de Arlequín, la chica pretendida por el amo, viejo que cree ver en su coquetería una esperanza a sus devaneos. Otras criadas significativas en el género son Coralina, Esmeraldina y Pasqueta. En definitiva, contraposiciones femeninas del sano, la sagna, cuya representante por antonomasia será Francisquita. Los amos. En este campo situamos en primer lugar a Pantalón, rico y viejo comerciante veneciano, que en su origen era llamado Magnífico. Algo tacaño, desconfiado y libidinoso. Tiene hija casadera, que representará a uno de los enamorados. En cualquier aventura que cometa, irá siempre acompañado por un sano, que lo introduce en peligros para él insospechados. Lleva una gran capa negra que cubre un largo jubón encarnado. En su máscara, también negra, destaca una perilla de chivo blanca junto a una enorme nariz ganchuda. El doctor es de Bolonia, de cuya universidad dice proceder, aunque su supina ignorancia caracterice otra cosa. Tal ignorancia la denota a cada instante con una peculiar habla, en donde mezcla su origen boloñés con un divertido latín macarrónico. Lo confunde todo a cada instante, siendo su lógica tan aplastante que es capaz de decir: lo que no es verdad es simplemente mentira. Viene a ser, por consiguiente, el rasgo crítico al humanismo del que se despegan estas comedias. Viste de negro, con un amplio lechuguino blanco que circunda su cuello, casquete también negro y sobre él un enorme sombrero de alas anchísimas. Su máscara es una prolongación de la de Pantalón, su verdadero complemento. En el doctor mayor importancia tiene la significación de sus textos que la de sus gestos. El capitán no es exactamente amo, pero tampoco criado, y de enamorado solo tiene la pretensión.
Sin embargo, ocupa el tercer vértice del triángulo satírico del poder que establece la comedia del arte. Si Pantalón representa el económico y el doctor el intelectual, el capitán personifica el poder militar. De ahí que esté mejor relacionado con los amos o poderosos que con los criados, a los que achanta y humilla como campesinos que son. El capitán puede apellidarse Espavento, Escaramucha, Matamoros, Brandimarte, Basilisco, Materbellonico, Spaccamonti o Fracassa. Es un tipo muy característico procedente del sentir crítico italiano sobre la presencia militar española en sus tierras. En efecto, el capitán es español, a la vez que fanfarrón, pusilánime y cobarde. El tradicional Miles Gloriosus. Habla por los codos y sus continuas bravatas que lo caracterizan como el terror de los lugareños se convierten en duelos imposibles. Su vestuario es el característico del oficial español del siglo XVI, con sombrero de plumas, exagerado espadón y su voz profunda y sobrecogedora. Calot lo describe con pintorescas máscaras, pero Bellemore lo interpreta sin ellas en el Hotel de Buñón hacia 1672. Los enamorados. El grupo de los enamorados está formado por una pareja de jóvenes que suelen ser hijo o hija de Pantalón y del doctor o viceversa. Llevan nombres tan bucólicos como Rosana y Florindo, Isabel y Octavio, Angélica y Fabricio, etc. Su principal y casi exclusivo cometido en la comedia es amar y ser amados. También las cortesanas aparecen cuando la acción lo precisa, jugando su tradicional papel. Estos personajes suelen ir sin máscara, al igual que sucediera con Colombina, como si la procedencia petrarquista de los enamorados los dignificara frente a los fantoches con los que conviven en los escenarios. El elemento crítico, por consiguiente, está mucho más atenuado. Y si quieres leer algunos textos representativos de la comedia del arte, te invito a que visites www.taniaruizge.com y ahí encontrarás textos de esta etapa. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo capítulo con el teatro isabelino.